Se acerca uno de los combates más esperados de los últimos años entre Vitaly Laletin versus Levan Farmasiashvili 3. Y en este caso vamos a hablar un poco de eso, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso el combate de moda obviamente va a ser entre el gigante siberiano Vitaly Laletin versus Levan Farmasiashvili. Ya anteriormente había hecho un video que por ahí estoy colocándola para ver si lo vuelven a ver, o los personas nuevas, suscriptores nuevos que no lo han visto, respecto a lo que indicó Denis Simpleco en el 2019 junto, creo que es Igor, el otro sujeto que está en el video, el dueño del canal, y obviamente Vitaly Laletin, donde se basaba en las excusas de la fuerza, el ángulo y bla bla bla. Ahora, respecto a esto, sí, tiene razón, esta es la tercera vez que se enfrenta Vitaly Laletin contra Levan Farmasiashvili, pero en este caso sería la segunda vez a la derecha. Ambas veces se enfrentaron en el top 8 en brazo izquierdo y derecho con el mismo resultado. Ahora, ¿qué debe cambiar Vitaly Laletin? Porque obviamente hay que analizar más a Vitaly Laletin que Levan Farmasiashvili, que teóricamente no tiene debilidades, las tiene pero mínimas. Pero en este caso hay que hablar como del plan que debería hacer Vitaly Laletin. Una primera cosa que debería hacer obviamente Vitaly Laletin es, obviamente sí o sí, como le indiqué cuando hice el plan de Bonlarrat, es aumentar algo de peso. Ya le he explicado 1500 millones de veces la parte del peso y por qué Levan Farmasiashvili tiene la ventaja. Si Levan Farmasiashvili tuviera 140 contra 140 y algo también de Vitaly Laletin, no sería nada fácil. Yo me podría asegurar que Levan Farmasiashvili perdería, pero vámonos a la realidad de que Levan Farmasiashvili si acaso bajará 4 kilos, creo que está en 176, es lo máximo que ha bajado. Pero en sí o sí, Vitaly Laletin tiene que subir algo. El último combate estaba creo que en 145 kilos. Personas indican que debería pesar 160 kilos. Yo no creo que su cuerpo dé para 160 kilos. Personalmente no creo, porque ellos usan química, pero no creo que vaya a ir por químicas nuevas para intentar mutar ese peso. Pero saben que va a lo máximo con respecto al peso posible. ¿Qué es lo máximo que podría llegar Vitaly Laletin? Para mi opinión, 150 kilos. No lo veo más allá de 150 kilos. Entonces será 150 kilos contra 76. Un poco 26 más o menos, casi igual que cuando se enfrentaron la primera vez, que fueron 126 algo así, contra 167 kilos. No, si ahí sería más cerca. En cuanto a los entrenamientos no hay ningún tipo de, mi opinión, nada lo que haga alguna mejora que puedas tener los entrenamientos específicos te puede ayudar algo, pero no es algo que esté por encima de eso. Lo demostró Hermes. Hermes cargaba más que Levan Farmasiashvili y no le hizo ni cosquillas a Levan, porque todo se demuestra en la mesa. Obviamente la fuerza específica te va a ayudar, pero están otros plus. Vean el caso de Bonlarrat, mi favorito, con respecto a la ganadora Raimundo de todo el mundo, y no tiene la fuerza específica que otros mutantes del deporte. En cuanto a la resistencia a la fuerza, o lo que llamaría resistencia anaeróbica, ¿quién tiene la de perder? Va a ser bastante complicado, y yo le he indicado en los combates que ha tenido Vitaly Laletin contra, ejemplo, Hermes Gasparini, demostró que se le va el gas. No sé por qué los canales que saben más que yo, como Pragde, indican que Vitaly Laletin tiene buena resistencia. Para mi opinión no, y repito, pueden volver a ver el combate de Hermes Gasparini, perdón, de Artyom Morozov contra Vitaly Laletin, donde obviamente tenía la ventaja Vitaly Laletin porque es más rápido, pero no pudo contra la contrapresión de Morozov, y demostraba en el pin 1 cuando lo tenía que estar cerca, tuvo que rendirse porque se le acabó el gas. También se vio contra Michael To, robado en el primer pin que pararon los árbitros, lo pudo frenar en seco, donde no podía pasar de acá hasta que los árbitros estúpidos pararon el combate sin razón alguna. Entonces, ¿quién tendría la ventaja? Para mí, Levan Farmasiashvili, que a pesar que es una vaca mórbida de 180, casi 180 kilos, si es que baja un poquito y no está cerca, tiene un poquito la ventaja, porque solamente por sostener, ayudado con su peso, su inclinación, eso lo va a ayudar como siempre lo ha ayudado, y eso no es un secreto. En
cuanto a la resistencia, repito, a la fuerza, hablamos de la parte de la resistencia isométrica, la fuerza isométrica que tiene Levan Pharmaceuticals, es el hombre más fuerte isométrica con este tipo de fuerza. Recordar el primer combate que le estoy mostrando en pantalla, el primer pin, que fue el único bueno que tuvo la Letin contra Levan Pharmaceuticals, eran fuerzas parecidas, pero obviamente hasta que lo superó un poco más Levan Pharmaceuticals cuando la Letin sacó el codo de la almohadilla. Ahí se fue todo, pero lo pudo aguantar. ¿Qué plus tiene Vital Letin con respecto a su plan maestro? Para mi opinión, hizo el handicap, hizo el trabajo, combatió, escalando posiciones en el top, demostrando que está en el top 3, quizás top 2, le tiene que ganar de buena rap, pero quizás top 2, pero más modeló en el 3 porque sigue siendo 3. Pero en este caso escaló y ganó combates importantes contra sujetos, algunos importantes, otros no tanto para mi opinión. También debió demostrar algo irse contra Hermes Gasparini antes de hacer combate relleno, como contra Georgie Serrano. Se hubiera enfrentado a Hermes y hubiera sido mucho mejor, pero sí, ya era innegable, no había que dar largas al asunto de darle más combate para ir contra Levan, para que no tiene sentido. Igual que si hubiera ido contra Devon Larraque, que todo el mundo lo queremos ver, pero quizás si ganaba era excelente porque demostraba la supremacía, pero si perdía había que armar, entonces fue una buena estrategia de la empresa. ¿Qué más podríamos analizar de la Letin? Que para mi opinión, en el plan maestro que lo hizo Devon Larraque, para mi opinión, buscando combates parecidos o contrincantes que tuvieran herramientas que tiene Levan Pharmaceuticals, faltó Georgie Svekov, por en este caso la mano difícil de ganar la muñeca de Georgie Svekov, una de las muñecas más fuertes del deporte. Hubiera sido interesante verlo contra Georgie para que de nuevo tenga una experiencia contra Levan Pharmaceuticals, o recuerde que era combatir contra Levan Pharmaceuticals más que un sujeto que le ganó. Otro punto bastante importante a favor que tiene la Letin es que Vital Letin, con la historia de que se dedicó 100% al deporte y que no es caminero, aunque yo le he indicado que 100% al deporte no tanto, porque él hizo un programa que siempre ha repetido, Titan 2, un programa estilo desafío superhumano de Colombia, algo así parecido, y que llevaba bastante desgaste físico. Creo que ya terminó el programa hace tiempo, no sé cómo fue el asunto, él no colocó más fotos, pero él participó y eso tuvo una demanda física. En este caso, punto a favor que tiene, desde que se dedicó a ser pulseador, ha mejorado en fuerza, ha mutado con ayuda de sustancias mágicas, porque para mi opinión se ve más grande en antebrazos, se ve más grande en muñeca y se ve más grande, ahí no tanto en bíceps, pero sobre todo para mi opinión en antebrazos se ve más grande. Entonces la ventaja de la Letin contra Levan Pharmaceuticals, la diferencia de cuando se enfrentaron la primera vez es que sus huesos posiblemente cambiaron, no van a ser la estructura poderosa que tiene Levan Pharmaceuticals, que creó una estructura impresionante de huesos súper poderosos, obviamente con hormona de crecimiento, pero obviamente me imagino que Vital Letin con la misma sustancia incrementó esa parte, por lo cual en esa zona obviamente le ayudó a aumentar más masa muscular y a estar más ancho. Y en mi opinión habría que buscar videos viejos de cuánto le medía el antebrazo a la Letin y cuánto le mide ahora, para ver si es cierto lo que estoy hablando. Pero en mi opinión sí, visualmente lo vemos, repito, cuando se enfrentaron en el top 8 y los combates actuales, como están viendo en pantalla, y se nota una inmensa diferencia, y eso lo puede ayudar lógicamente en la mesa, porque no es exactamente lo mismo. En cuanto al tipo de técnica, complicado. Muchos han indicado que Vital Letin ha mejorado incluso en el press. El Letin es más ofensivo que defensivo, y ahí me dejaría una duda
de obviamente quién podría intentar o quién llevaría un poco de ventaja en adelantamiento, porque para mi opinión la Aletín es más rápido que Levan en arranques iniciales, es mi opinión. O sea, es que el peso más ese bloque del ese bloque sólido que tiene Levan Pharmaciability inicial es difícil quitárselo. Pero Vital Aletín, para mi opinión, así sea mínimamente, va a irse, así sean unos pequeños centímetros, va a irse arriba en un ataque inicial. Es mi opinión. No sé si de repente venga el combate y vaya a ser una peor decepción que el Mega Gasparini, pero vamos a hablar un poco a favor de la Aletín, lógicamente, como está basado en este video, el plan de Vital Aletín. Pero en este caso, repito, para mí la Aletín es más rápido y eso lo he demostrado con todos los atletas que se ha enfrentado en la actualidad. A todos le ha picado adelante, a todos se le ha ido arriba. Que ha ganado y ha perdido es otra cosa, pero siempre se dio arriba. Con Morozov, repito, se fue arriba, la contrapresión de Morozov fue superior, se lesionó y lo pudo aguantar y la Aletín se rindió. Entonces por ahí sería algo bastante interesante con respecto a esto. La Aletín no es la versión que se enfrentó a Levan Pharmaciability. Levan Pharmaciability, muchos pueden decir, es la misma versión, no lo sabemos, es una versión más pesada porque pocos atletas han podido intentar mostrar debilidades a Levan Pharmaciability. Devon la muñeca solamente, Hermes Gasparini el primer combate que lo puso a sudar, ahí mostró debilidades pero no más allá. Entonces habría que buscarle, es mejor analizar la parte de cuánto pudo mejorar la Aletín o empeorar que descifrar a Levan Pharmaciability, porque para mi opinión lo único que tiene es peso. Repito, es un monstruo que ha mejorado bastante la mesa, pero es eso. Mientras que tenga ese peso va a ser bastante intratable, y como ese peso lo maneja basado en sus entrenamientos totales, es complicado. Pero Vital Aletín, repito, es el que tiene más puntos a favor por lo que ha mejorado en estos últimos tiempos. Que no ha ganado los combates, para mi opinión lo ha ganado todo feo, menos a Jerry, súper limitado. Quizás ese ganar feo la mayoría de combates le pueda servir a ganarle Levan Pharmaciability. A favor tiene Levan 60-40. Quizás va a ser el único rival que se la pueda hacer complicada a Levan Pharmaciability. No veo ningún otro que pueda hacer a niveles de monstruosidad total. Otra cosa que también tiene a favor Vital Aletín, un poquito, no tanto, porque le suda eso, era enfrentar un sujeto más alto. Los últimos combates de Levan Pharmaciability no se ha enfrentado a sujetos altos, solamente a un débil de buena rata de 120 kilos, más alto que él, pero 120 kilos. Y será un reto para Levan Pharmaciability enfrentarse a ese brazo largo, aunque repito, otro contrincante le ha sudado eso, incluido el propio Devon Larraque, que le ha ganado por derecha, que es más alto, Hermes Gasparini, que le ganó a Vital Aletín antes de dedicarse 100% al deporte. Pero obviamente los que saben más del deporte saben que siempre un sujeto alto va a tener un poco más de ventaja. En este caso, Aletín tiene a favor eso, la estatura, la mejoría que ha tenido físicamente, cambiando un poco la estructura de sobre todo sus antebrazos y muñecas. En este caso, estar un poco más activo también. Levan Pharmaciability no necesita tanta actividad porque no puede usar tanto ciclo y quizás estire la pata algún día de esto, pero en este caso algún día le va a pasar factura eso. En cuanto la edad pase en vano, las sustancias mágicas no son eternas y Vital Aletín viene aumentando. Creo que no habría que decir más con respecto a Vital Aletín. Estratégicamente ellos se conocen, ellos saben en qué momento o qué pudieron haber fallado en el pasado, eso todo Vital Aletín. Lo que habló con Denis Simplico con respecto a los ángulos, lo demás es ver exactamente
exactamente qué podría suceder y esperar el combate para que se aclare todo y se decida el nuevo campeón. Ahora, ¿creen ustedes que Vitality tiene algún tipo de oportunidad? Para mí sí tiene algún tipo de oportunidad, no tanto como se puede esperar, pero sí la tiene. Siempre va a haber una mínima oportunidad y hay que ver al gigante de Russo, y yo seré el primero que si gana Vitality seré su fanático número 1. Llegaste hasta el final, comenta, comparte, gracias a todos, bye bye. Seguiremos haciendo más videos con respecto a Vitality y a Evan Farmazapil. Gracias por ustedes. If you ever